A reading. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Brothers and sisters, Hermanos, you once were en alienated. otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes, pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. God himself Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. O God, by your name save me, and by your might Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración, y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. God is my help. El Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Y yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. I am the way and the truth. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. While Jesus Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. then he Y said, añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Verbum Domini. Laus tibi Christe. today we Hoy celebramos la fiesta the great priest saint del gran sacerdote San Pedro Claver, in Spain oriundo de Cataluña en España. and was Ingresó a los jesuitas Cartagena. y se ordenó sacerdote en Cartagena, en Colombia. Served as the chief La localidad sirvió como el mercado principal de los esclavos en América. 10,000 esclavos llegaban a ese puerto cada mes y Pedro estaba ahí meet the ships. para recibir a los barcos. He entered the holds filled with the smell of rotting Subió a los barcos donde olía a carne podrida, llevándoles medicina, the cleansing of wounds, comida,
vino para sanar las heridas y dulces. He would often say to his helpers, those Les decía a sus asistentes, a sus ayudantes, tenemos que hablar a estos hermanos con nuestras manos, mostrándoles gran amor before we speak to them with antes de hablarles con los labios. With the aid of interpreters and illustrations of the Con la ayuda de intérpretes y con Peter taught the dibujos de la vida de Cristo, enseñaba a los esclavos sobre la misericordia de Dios. 3 years En 33 años, San Pedro Claver and baptized enseñó y bautizó a más de 300,000 personas. 300,000 persons. personas. He died in 16. Murió en He was canonized 1654 y 1888, and just a few years later, in en 1896, 1838 declared him fue canonizado the special heavenly y más adelante declarado patrón de las misiones a los negros, a los pueblos negros. Missouri. There's the En San Luis, Missouri, St. Joseph. está el santuario de San José y tiene una reliquia de San Pedro Claver. Y el pueblo de San Luis, especialmente el pueblo negro, tiene una gran devoción a San Pedro. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar la ciudad de San Luis, The no dejen de visitar el santuario de San José para venerar la reliquia de San Pedro Claver. from Nairobi was telling También el padre Yeshua, que está aquí con nosotros, dice que en Nairobi hay una today's feast day of iglesia dedicada a San Pedro Claver. Y esta fiesta de hoy nos invita a reflexionar sobre la enseñanza de la iglesia acerca de la dignidad de la persona humana what y the church herself lo que la iglesia nos enseña como esposa de Cristo acerca de la maldad del racismo. under the heading of social justice in the Catechism of the Catholic Church, which La has doctrina social de la iglesia en el catecismo nos habla del respeto por la persona humana, for example, la igualdad y las diferencias entre human solidarity. So 3 las sections personas y la solidaridad humana. 3 secciones bajo respect for the human person, el capítulo equality and difference sobre and human la doctrina social. totally the language of St. John Paul II. Es un lenguaje que utilizaba San Juan Pablo II. 4 and 1935. En el catecismo leemos que Of the one God and equal creados a la imagen y semejanza de Dios, men todos los hombres tienen la misma naturaleza y el mismo origen. by the sacrifice Redimidos por el sacrificio de Cristo, todos están llamados a participar de la misma heaven for all eternity. All therefore enjoy an equal presencia divina. as human persons. Todos gozan de la misma dignidad como personas humanas. La igualdad entre las personas Dignity as persons and the está basada en su dignidad y los derechos que fluyen de esa dignidad. Por eso toda forma de discriminación cultural, social, grounds of sex, en los derechos personales a base del sexo, color, language or religion religión, lenguaje, eradicated tiene que ser eliminados y declarados incompatibles con el diseño de Dios. 5 of the Catechism under the section of social justice. Again, the 3 subheadings Estos párrafos son del Catecismo de la Iglesia Católica en la sección sobre la doctrina social, sobre la justicia social. human solidarity. These quotes from the Catechism Estas citas del Catecismo nos dicen que toda la humanidad, cada ser humano es igual, tiene la misma igualdad y dignidad porque cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y toda humanidad es redimida por el único sacrificio de Jesucristo y todos están llamados and blessed end. al mismo It's fin. very interesting that what follows immediately Y lo que viene después en el catecismo es interesante, social justice, a new major section titled es otra sección que se llama la ley moral. Moral Law Y la ley moral kicks off empieza covenant, con the old law, la alianza del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos que Jesús vino no a abolir, sino que
a llevar a la perfección. And then right after Y the después old law, the old covenant, de hablar de la alianza on antigua, the new covenant, es una some sección sobre parts in the la alianza nueva This is why many of the church fathers in their writings y las bienaventuranzas. Por eso muchos padres de la iglesia decían que las bienaventuranzas acompañaban times in the past here, a los 10 mandamientos. these are the handmaidens of the Ten Commandments. Las bienaventuranzas son los compañeros de los 10 mandamientos. Created man in his own image, in the image of God he created Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer, Genesis 1:27. en el libro de In the Génesis. image of God, the human individual possesses the dignity of a person, El ser humano posee la dignidad de la persona. No es algo, es alguien. Una gran distinción. is a Una something, piedra es algo. a waterfall, Un manantial es algo. but a human Pero una persona humana is a someone. es alguien. Only the human Solo la persona humana, in all of the created corporeal physical world en medio de todo el mundo creado, solo la persona humana es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse a sí mismo, himself in check, huh? For de example, autodominio. virtuous living, Por ejemplo, en la vida virtuosa, buscando el bien. Solo la persona humana puede libremente donarse al otro. only the human Solo la persona humana es capaz de entrar en la comunión con el otro. Solo la persona humana grace to a covenant está llamado with his creator. a la gracia de una alianza con su Creador, ofrecer a su Creador una respuesta en fe y amor. Ninguna otra criatura puede hacer en su lugar. Of all visible creatures, De todas las criaturas visibles, solamente la persona humana of his creator. es capaz de conocer y amar a su Creador. One of the Vatican II Es el catecismo que cita los documentos del Concilio Vaticano II. only the human Solo la persona humana is the creature on earth that es la criatura que Dios ha querido que existiera to have an eternal por sí mismo, forever. para tener una comunión eterna con Dios para siempre. Y por ese fin, And this is the fundamental el hombre fue creado y es la razón that from de su dignidad, desde su concepción, no desde su nacimiento, sino desde su concepción. man El hombre for eternal beatitude, es, that is heaven. su destino es el cielo, estar con el Señor para toda la eternidad. Es una hermosa enseñanza. Por ese fin el hombre ha sido creado y esa es la razón fundamental por su dignidad, que desde su concepción Person is la destined persona humana beatitude that is tiene como destino all eternal. el cielo Catechism of the Catholic Church, para toda la eternidad. Y eso viene también del catecismo. 1903. And number 1700 tells us this. También el catecismo nos dice cómo vivir. Innate dignity of the human person La dignidad innata de la persona humana se basa en su creación a imagen y semejanza de Dios, su creador. Se cumple en su vocación a la bienaventuranza divina, a la visión beatífica, cielo para la eternidad. to a human being Entonces, freely direct himself es esencial que el hombre libremente se dirige hacia ese cumplimiento. Es esencial que to freely direct himself to el ser humano se dirija hacia ese cumplimiento. eternal beatitude. This is why such things as Por racism, eso, cosas on como el racismo son tan laws against religion, malos, o las leyes en contra de la libertad religiosa son tan malas, this opportunity of freedom to seek our ultimate end. porque impiden esa libertad de buscar nuestro último fin. Por eso los regímenes totalitarios, comunistas, Down on this essential freedom to a human being porque impiden esa libertad del ser humano vision, his ultimate end, de union with God. obtener, de buscar esa comunión con Dios. Year of the fully approved Fatima apparitions.
Y nos hace bien en medio de este año celebrando los 100 años de Fátima que recordemos los males de The divine image of God los regímenes totalitarios. it shines forth in the communion of persons in the likeness of the unity of the three divine persons themselves, the Father Entonces, and the Holy Spirit. You know, there's a definition Hay for Trinitarian God. un significado, una definición de nuestro Dios trinitario que se aplica también a la solidaridad humana. You know what that definition is? Y esa definición, ¿saben cuál es? A community Una comunión de personas living in communion. viviendo en comunión. Es una definición que usamos, que aplicamos a nuestro Dios trinitario y es una que podemos aplicar a las personas humanas. Una comunión de personas viviendo en comunión. We'll use a Pero con la Trinidad usamos P mayúscula para las personas. Nuestro Dios trinitario es una comunión de personas con P mayúscula viviendo en comunión. and then as a definition Y entonces para la humanidad decimos P minúscula, pero las mismas palabras. La humanidad es una comunión de personas living in viviendo en comunión. Qué maravilloso es eso. that doesn't show forth that we're made in God's own Si eso no nos demuestra que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces yo no sé qué lo haría. Catherine of Siena, one of my Santa girlfriends, Catalina de Siena, one of the 36 doctors of the church, one of the great doctora de la Iglesia, church. She says, quote, dice, oh Dios, made you establish man ¿qué so great te hizo establecer al hombre con tan gran dignidad? was the incalculable Ciertamente ha sido by which you have looked on your creature in your tu gran amor por el cual you are to has mirado a tus human criaturas, creature. For by love you created tu amor por human person, el hombre, and by love porque por el amor creaste al ser humano y por amor a being le has dado un ser capaz de saborear tu bien eterno. because we're made in the image and Es likeness of porque estamos creados a imagen y semejante de Dios que podamos tener la comunión con Él. Cuando estamos en el cielo, por supuesto, pero adelantado such things as meditation aquí en la tierra, por ejemplo, a través de la oración, la vida espiritual of which on this earth while still living y is reception a través of the Holy de la Eucharist, Eucaristía en un estado de gracia, receiving recibiendo a nuestro Señor mismo, truly, really, and substantially verdaderamente presente in the most blessed sacrament. en el Santísimo Sacramento. When we look Cuando such evils of our past, vemos los males del pasado, worldly evils globally, such things as los males del mundo, el totalitarismo, socialismo, racismo, leyes que limitan la libertad religiosa, todos estos males que pertenecen a la cultura de la muerte. dignity of the human person, God made in God's image and likeness. When we look at all Cuando miramos todas esas cosas, es importante recordar que la historia, Pope St. John Paul II o sea, el Papa Juan Pablo II, que vio el infierno de la Segunda Guerra Mundial, empezando con la invasión de Polonia, él dice, have to like your history. no tienes que, la historia no te tiene que gustar, pero no la puedes olvidar, porque si te olvidas de ella, Repeat it. estás condenado a repetirla. You don't have to like your history. De nuevo, no te tiene que gustar la historia. De hecho, hay muchas cosas de la historia que no nos gustan, que no puede ser que nos gusten, pero que no olvidemos esta historia porque estamos condenados a repetirla si la olvidamos. To forget it and thus repeat it again. Y si la olvidamos nosotros, las futuras generaciones también la van a repetir. George Santayana, the George Santayana, filósofo español, dice, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirla. and then about how we deal with these evils, St. John ¿Y cómo manejamos estos males? San Juan Pablo II nos dice que la justicia social no se puede obtener a través de la violencia. La violencia mata lo que
intenta crear. Powerful quote that is, huh? Social justice cannot La be justicia social no se obtiene a través de la violencia porque la violencia mata what it intends to create. lo que intenta crear. Por ejemplo, la paz. And yet John Paul Y tells sin us, embargo, do not Juan be Pablo afraid nos to take a dice, chance on peace. no tengan miedo de arriesgarse por la paz, de enseñar la paz auténticamente, vivirla auténticamente. La paz tiene la última palabra en la historia. Peace. We've read the book of Revelation. Hemos leído el libro del Apocalipsis. Sabemos quién gana al final. ¿Quiénes ganan? Los que son fieles. Bienaventurados Today's first los que siembran la paz. Y en esta primera lectura del día de hoy you were once dice, alienated and hostile. en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes, pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte de Cristo. Cristo quien es dueño, Señor del sábado, a través del Hijo de Dios, enviado por el Señor, semejante a nosotros en todo menos el pecado, para enseñarnos a vivir. He even died También hasta murió por nosotros, showing us how to properly para mostrarnos cómo vivir en la virtud, cómo buscar el bien, hacer el bien, hacer lo que es justo y perfecto a los ojos de Dios. alienated and hostile in your minds. De nuevo, San Pablo, Now God has reconciled en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios you through his a causa de sus malas acciones, pero ahora Él los ha reconciliado por Cristo, Señor del sábado. great saint, Qué gran santo, Saint Peter Claver. San Pedro Claver. And he can still be Y invoked. todavía lo podemos invocar el día de hoy, en este tercer milenio, Vestiges of racism still exist even in our own country of these United States. ya que vemos que todavía existe el racismo aquí en Estados Unidos. San Pedro Claver ruega por nosotros. God bless you. Dios los bendiga.